almacén, gestión de materiales parte 2. También ocasionan una reducción de la eficiencia y una pérdida de productividad de cada trabajador. En instalaciones para almacenamiento de artículos, la seguridad e higiene industrial juegan un papel de mucha importancia en el desempeño de los trabajadores en cuanto a las operaciones de esfuerzo físico que se realizan. Por esto deberán existir reglamentos adecuados que establezcan normativas para el personal, con el objetivo de evitar accidentes y enfermedades profesionales. Punto 1.4. Controla la entrada y salida de mercancías o materiales. Entrada de mercancías. Salida de mercancías. Para contabilizar un traslado de mercancías, para el componente gestión de almacenes descentralizado, se necesitan siempre dos documentos. Documento de material en gestión de stocks, el documento de material de entrada o salida de mercancías. En SM, se contabiliza en el sistema R2, se inicia la actualización de las cantidades de stock y de los valores de la gestión de stocks. Orden de transporte en gestión de almacenes. La orden de transporte se contabiliza en el sistema R3 y se utiliza para determinar las ubicaciones para la entrada/salida de stock. Inicia la actualización de las cantidades de stock en la gestión de almacenes. Crear automáticamente órdenes de transporte. Al igual que en el componente de gestión de almacenes integrado, las órdenes de transporte pueden generarse automáticamente en el componente gestión de almacenes descentralizado, después de que se hayan contabilizado los documentos de comunicación en la interfase y se hayan creado las necesidades de transporte y el plazo de traspaso. Utilizando un proceso de fondo, el sistema intenta crear órdenes de transporte. En caso de error, se puede enviar un mail urgente al usuario apropiado. Así el usuario puede mantenerse informado sobre los errores mediante la carpeta de entrada e iniciar la creación de una orden de transporte en una ventana de diálogo. La activación de esta función depende del tipo de movimiento y se realiza en el sistema R2. Para asignar el destinatario de mensajes de mail en caso de errores, véase interfase descentralizada en el sistema R2, en la documentación primera MG de gestión de almacenes. Puede asignar un usuario distinto para cada tipo de registro de documento de comunicación. La creación automática de órdenes de transporte solo es posible empezando por el release 50G del sistema R2. Decisión sobre el sistema principal. Para cada movimiento, debe decidir qué sistema será el principal, es decir, dónde quiere contabilizar primero los datos. Si quiere contabilizar el documento en SM primero en la gestión de stocks, se produce una comunicación R2-R3. Esta forma de comunicación se explicará en esta sección. Si quiere contabilizar la orden de transporte primero en la gestión de almacenes, se produce una comunicación R3-R2. Esta forma de comunicación se explica en la sección Procesos R3 registrado R2. Algunos movimientos de mercancías, como entradas de mercancías para órdenes de pedido, deberían contabilizarse primero en la gestión de stocks porque en esta operación, el sistema lleva a cabo verificaciones que solo son posibles en el sistema centralizado. Proceso general. Si un movimiento de mercancías, por ejemplo, entrada de mercancías, se contabiliza primero en la gestión de stocks y posteriormente en la gestión de almacenes, el procedimiento es el siguiente. Entrada de mercancías. 1. Se contabiliza la entrada de mercancías en el sistema R2, ejemplo, entrada de mercancías para pedido con la operación 01. Debe registrar un almacén con esta contabilización. 2. El sistema determina que el almacén se enlaza con un número de almacén descentralizado y que la comunicación es necesaria. Crea el documento de comunicación y envía este documento a R3. 3.
La comunicación inicia las siguientes contabilizaciones en R3. Se contabiliza un cuanto positivo en el tipo de almacén intermedio en entrada de mercancías. Se crea una necesidad de transporte. 4. Para almacenar las mercancías, cree una orden de transporte con referencia a la necesidad de transporte que se ha creado automáticamente. Para obtener información acerca de cómo crear órdenes de transporte a partir de necesidades de transporte en la gestión de almacenes. Salida de mercancías. En el caso de salida de mercancías, el procedimiento es el mismo, pero esta vez la comunicación inicia las siguientes actualizaciones en el sistema R3. Se contabiliza un cuanto negativo en el tipo de almacén intermedio SM, salida de mercancías. Se crea una necesidad de transporte para salida de stock. Ningún apunte contable LVS. Cuando registra un movimiento de mercancías en la gestión de stocks, no es posible ver la información del almacén intermedio en la pantalla detallada de una posición, como en la versión integrada del sistema, porque el almacén intermedio solo se determina y contabiliza en el sistema R3. Pantalla para planificar fecha y hora. De todas formas, puede registrar una fecha y una hora de planificación para gestionar una necesidad de transporte en una pantalla adicional. Esta pantalla solo aparece si hay un indicador establecido en la tabla de control de tipo de movimiento. Estos datos también se transmiten. Coordenada dinámica. La coordenada dinámica del tipo de almacén intermedio se genera para todas las mercancías a partir del número de documento en SM. De esta forma, siempre hay un enlace directo entre el cuanto de almacén intermedio y la operación de contabilización de la gestión de stocks. Búsqueda del tipo de almacén intermedio en la interfase R2, R3. Puede facilitar la búsqueda de tipos de almacén intermedio en el componente gestión de almacenes descentralizado igual que en el componente gestión de almacenes integrado, es decir, el tipo de movimiento de gestión de almacenes determina la ubicación de las respectivas interfaces. Active este nuevo tipo de búsqueda de tipo de almacén intermedio en el nivel de número de almacén. Para definir el método de búsqueda para contabilizaciones de almacén intermedio, véase las secciones Definir enlace descentralizado en R2 e Interfaces y comunicación R2-R3 en la documentación de INGE de gestión de almacenes. Imputación. La imputación de R2, por ejemplo pedido, centro de coste, se copia en la necesidad de transporte como necesidad de R3. De este modo, puede gestionar las necesidades de transporte para una imputación particular. Necesidad. Diferencias. Las diferencias grabadas durante la confirmación de la orden de transporte se transmiten al sistema R2. Operación técnica en R2. Cuando se graban movimientos de mercancías en R2, el proceso de comunicación es el siguiente. Verificación de la relevancia para la gestión de almacenes. El sistema verifica las entradas en la tabla 340 para determinar si el almacén está enlazado con un número de almacén descentralizado. Determinación de la clase de movimiento de gestión de almacenes. En la tabla 341, el sistema encuentra la clase de movimiento de gestión de almacenes para la clase de movimiento de referencia RM así como otra información para la gestión de almacenes.